Un ranchero solitario encontró a una chica de aspecto descuidado colgando de un árbol con un cartel que decía «El hombre blanco no perdona». Bajo el sol implacable de Nuevo México, Colder Wyatt cabalgaba con un ritmo lento y constante, el polvo levantándose a cada paso de su mula. Había estado siguiendo a una novilla perdida durante medio día, las huellas ablandadas en la tierra agrietada. El silencio aquí era sagrado, roto solo por el débil crujido del cuero, el gemido del viento y el ocasional llamado de un halcón distante. A Colder le gustaba así, solo, tranquilo, predecible. Pero entonces lo escuchó, tan débil que podría haber sido el viento, un sonido como un aliento que había olvidado cómo respirar. Se quedó inmóvil en su silla, con la cabeza ladeada, el corazón desacelerándose. Volvió a oírse, un gemido débil y agudo como un hilo a punto de romperse. Desmontó rápidamente, atando las riendas a una rama seca. Con su rifle colgado a la espalda, se movió entre los enjutos enebros y las rocas hasta que llegó a un claro rodeado de viejos álamos. Y allí, bajo el árbol más antiguo, la vio. Estaba colgando de las muñecas, los brazos estirados por encima de ella, su cuerpo flácido como una muñeca rota. Sus pies apenas tocaban la tierra. Su piel estaba quemada por el sol y cubierta de polvo, su largo cabello negro apelmazado con sudor y sangre. Su pecho se movía en respiraciones superficiales y erráticas, pero estaba viva. Los ojos de Colder se clavaron en el tosco cartel de madera clavado en el árbol sobre su cabeza. Las palabras estaban garabateadas con pintura roja espesa, enojadas y dentadas. El hombre blanco no perdona. Dio un paso atrás involuntariamente, la bilis subiendo por su garganta. El aire se espesó, una advertencia, un mensaje, una maldición. Miró a su alrededor, examinando las crestas, las rocas. Sin movimiento, sin sonido. Solo el viento rozando las hojas muertas como susurros. Su mano fue al cuchillo en su cinturón. «Cristo», murmuró. «¿Qué demonios te hicieron?» La chica se movió apenas. Su cabeza se inclinó hacia adelante y vio las crudas marcas de quemaduras donde la cuerda le mordía las muñecas. Tragó saliva con dificultad. «¿Me oyes, muchacha?», preguntó con voz ronca. Sin respuesta. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo más suave, casi para sí mismo. Sus botas crujieron hacia adelante, más cerca. Pudo ver su rostro ahora, joven, tal vez de 18 años, con una frente alta y una mandíbula fuerte. Sus mejillas hundidas por la sed. Había sangre seca en su labio. Alcanzó a tocar la cuerda. Era de fibra de mezquite retorcida, áspera y vieja. Quienquiera que la ató había querido que sufriera, no solo que colgara. Sacó su cuchillo, sus dedos temblaban. Ese cartel le gritaba. Escuchó ecos de cosas que nunca dijo, nunca hizo, y sin embargo lo hacía sentir culpable. Lo hacía dudar. Pero ella gimió de nuevo, y ese sonido lo desmoronó. «Joder con todos ellos», susurró, la hoja deslizándose en la cuerda. «Yo no soy así». Pero con un corte firme, la cuerda cedió. Ella cayó hacia adelante y él la atrapó justo a tiempo. Su cuerpo estaba caliente, ardiendo incluso, y ligero en sus brazos como si no le quedaran huesos. Sus ojos se abrieron, oscuros, asustados, desenfocados. Colder la bajó al suelo, una rodilla en el polvo. Vertió agua de su cantimplora sobre un paño y le humedeció los labios agrietados. «Tranquila ahora», dijo. «Estás a salvo, al menos por el momento». Ella parpadeó una vez, luego otra. Aún sin palabras, pero su mano se aferró débilmente a su manga. Miró el cartel una última vez, luego a ella. Luego se quitó el abrigo y se lo echó sobre los hombros. «¿Tienes un nombre?», preguntó suavemente. «Nada, supongo que te encontraremos uno», murmuró. Se puso de pie, levantándola con esfuerzo, acunándola como algo aún no roto. «Pero por ahora, estás conmigo». Y con eso, Colder Wyatt regresó al desierto, llevando a una chica marcada por la muerte y un secreto lo suficientemente pesado como para ahorcar a un hombre. El sol se estaba ocultando cuando Colder llegó a su rancho, un modesto puesto aferrado a los bordes de un desierto demasiado terco para olvidar la violencia. Un solo molino de viento chirriaba al borde de la valla y el viejo granero se hundía como si lamentara algo. La casa misma era una habitación y un desván, el techo parchado con láminas de metal viejas, pero se mantenía sólida y honesta como el hombre que la construyó. Colder bajó a la chica de la silla y la llevó adentro. Tenía fiebre, su cabeza apoyada en su pecho, susurrando respiraciones como hojas secas deslizándose por un suelo de piedra. La acostó en el catre y le quitó el abrigo, con cuidado de no asustarla.
Sus ojos se abrieron por un momento, oscuros y grandes y distantes, pero lo observaban. La linterna parpadeó contra las paredes mientras él vertía agua en una palangana de metal y la colocaba cerca de sus pies. Tomó un paño limpio de un estante y se arrodilló. Sus piernas estaban magulladas, raspadas, un tobillo hinchado. Las marcas de la cuerda desfiguraban sus muñecas como hierros candentes. «No voy a hacerte daño», dijo, más para romper el silencio que para esperar una respuesta. «Solo estoy limpiando un poco». Sumergió el paño en el agua tibia y lo escurrió. Luego, lenta y reverentemente, tomó su pie derecho y lo colocó en la palangana. Ella se encogió, apenas. Él hizo una pausa, esperó. Cuando ella no se retiró, comenzó a lavar el polvo y la sangre de su piel, sus movimientos suaves, precisos, como si estuviera tocando algo sagrado. El agua se volvió roja y marrón. Trabajó en silencio, con cuidado de no cruzar su mirada por mucho tiempo, aunque la sentía sobre él como una hoja desenvainada a medias, inseguro si golpear o caer. Sus labios se separaron una vez como para hablar, pero no salió ningún sonido. «Supongo que no hablas mucho», murmuró, no con dureza. «Está bien, el silencio es mejor que la mayoría de las cosas, la mayoría de los días». Terminó el primer pie, luego el otro. Ella lo dejó. Cuando terminó, los envolvió en suaves tiras de tela y colocó sus pies suavemente sobre una manta doblada. «Me recuerdas a un río cerca del que solía acampar», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Estaba seco la mayor parte del año, parecía muerto, pero después de las lluvias corría rápido y profundo. Tenía un nombre, pero los lugareños lo llamaban serpiente silenciosa. No sé por qué, solo silenciosa. La miró de nuevo, estudiando sus rasgos a la luz de la lámpara, pómulos afilados como crestas, labios agrietados pero llenos, pestañas oscuras y espesas con arena. Era joven, demasiado joven para este tipo de sufrimiento, pero había algo viejo detrás de sus ojos, algo que no se inmutaba ante el dolor, solo esperaba que pasara. «Te llamaré Lena», dijo suavemente, «solo por ahora. Te pareces a Elena, callada pero fuerte». Ella parpadeó una vez, lentamente. Ni protesta, ni asentimiento, solo respiración, solo vida. Calder se puso de pie, con las manos mojadas, y tomó una manta para cubrirla. La envolvió alrededor de sus hombros y luego dio un paso atrás. «Si tienes hambre, hay frijoles, no mucho, pero mejor que el aire». Aún sin respuesta. Cogió su saco de dormir y lo arrastró hacia la puerta. Dormiría en el granero esta noche, le daría espacio. No era correcto que un extraño la observara, especialmente uno con sangre en su pasado y preguntas en sus ojos. Antes de salir, miró hacia atrás una última vez. Se había movido ligeramente, los ojos cerrados, los labios ya no temblaban. La palangana todavía estaba junto al catre, teñida con el color de lo que le habían hecho. La recogió y la vació afuera, observando cómo el agua se absorbía en la tierra sedienta. Adentro, ella soñaba con fuego, con caballos, con cuerdas cortando el cielo y con manos ásperas pero suaves, lavando el dolor sin pedir nada a cambio. Los días siguientes transcurrieron con el lento ritmo de la vida en el desierto, pero el silencio dentro de la casa era diferente ahora, más denso, cargado de algo que estaba justo más allá del alcance. Lena, como Calder aún la llamaba, comía cuando él le traía comida, aunque nunca mucho. Se movía con precaución, los ojos siempre alerta, la postura tensa como un animal que había estado enjaulado demasiado tiempo. Nunca hablaba, pero él la sorprendía observándolo cuando ella creía que él no se daría cuenta. Por las noches, Calder le dejaba el catre y se iba al granero, con su rifle a su lado. Fingía que era para darle espacio, pero la verdad era más complicada. Tenía miedo, no de ella, sino de lo que su presencia significaba. Ese cartel en el árbol aún ardía en su mente. El hombre blanco no perdona. Quien lo escribió había querido que ella muriera lentamente, y quienquiera que fueran, podrían seguir viniendo. 3 mañanas después fue cuando vio por primera vez la huella de bota, ligeramente más pequeña que la suya, más nueva que la suya y angulada hacia el granero. Calder se puso en cuclillas junto a ella en la tierra compacta y estudió el talón, militar, de caballería. La huella era fresca, de no más de unas pocas horas. Se levantó lentamente, sus ojos escudriñando la línea de la cresta. Nada más que Artemisa y el brillo del calor. De vuelta adentro, Lena estaba sentada junto a la ventana, inmóvil y en silencio. No lo miró cuando él entró, pero su cuerpo se tensó. «¿Has visto a alguien?», preguntó. Ella no dijo nada, solo apretó la manta más a su alrededor.
Creo que tenemos compañía, murmuró Colder más para sí mismo. Esa noche, mantuvo la linterna baja y se quedó en el porche, con el rifle sobre las rodillas. El viento había amainado, los coyotes aullaban a lo lejos y las estrellas aparecían como fantasmas despertando. Lena no durmió. Podía oírla moverse dentro, paseando por el suelo en círculos lentos. Era alrededor del mediodía del día siguiente cuando llegó el jinete. El polvo se curvaba detrás del caballo castaño mientras se acercaba. El hombre que lo montaba vestía el azul y el oro de la caballería de los Estados Unidos. Su rifle estaba enfundado, su sombrero bajo, su mandíbula áspera con barba incipiente. Colder bajó del porche, una mano apoyada casualmente en su cinturón. El soldado detuvo su caballo y lo miró con los ojos entrecerrados. «¿Llamaste, forastero?» «Wyatt, depende de quien pregunte. Teniente Graham, puesto Dust Hollow. Estamos rastreando a una fugitiva punto». El hombre sacó un aviso doblado de su bolsillo del pecho y se lo entregó. «¿Ha visto a esta?» Colder tomó el papel, sabiendo ya lo que mostraría. Un burdo boceto de una joven apache, ojos agudos, pelo largo, las palabras buscada por asesinato y fuga. Peligrosa. Recompensa 50 pesos. Colder levantó la vista lentamente. No puedo decir que sí. ¿Estás seguro?, preguntó el soldado, inclinándose hacia adelante. Pequeña, callada, podría estar herida, podría estar escondida. Creemos que fue rescatada o llevada por alguien que pasaba cerca de Cottonwood Flats. Colder sostuvo el papel un segundo más, luego lo dobló y se lo devolvió. No he visto a nadie más que liebres y una vaca que no escucha. El teniente Graham entrecerró los ojos. No es solo una fugitiva, señor Wyatt. Es parte de un grupo violento, salvajes Ese cartel que dejaron, lo dicen en serio. La mandíbula de Colder se tensó. Si veo algo, avisaré. El soldado lo estudió por un momento más, luego asintió una vez y giró su caballo. Vea que lo haga. Colder lo observó alejarse hasta que el polvo desapareció. Adentro, Lena estaba justo detrás de la cortina. Había escuchado cada palabra. Lo miraba inmóvil. Él entró, se quitó el sombrero y lo apoyó contra la puerta. Vinieron buscando, me mostraron un papel, dijeron que eras buscada. Ella no habló. Les dije, no, punto. Sus ojos se entrecerraron, confundidos, sospechosos. No sé lo que hiciste, Lena, y tal vez algún día me lo digas. Pero aquí afuera, un hombre toma decisiones Yo tomé la mía. Se volvió hacia la estufa, fingiendo remover los frijoles que ya había preparado. Detrás de él, ella se movió apenas, un ligero cambio, un pequeño respiro. Y en ese momento, la confianza resquebrajó el silencio un poco más. El sol de la tarde colgaba bajo, proyectando largas sombras por el patio mientras el viento amainaba por un tiempo. Había sido un día extraño, demasiado tranquilo, como si el desierto contuviera la respiración. Colder estaba sentado en el porche, afilando su cuchillo con movimientos lentos y rítmicos. Cada pasada del acero sobre la piedra resonaba débilmente por el patio abierto. Se concentraba más en el movimiento que en la hoja, como si la repetición pudiera evitar que sus pensamientos se desviaran demasiado hacia la mujer que dormía adentro, o no dormía. Hizo una pausa, ladeando la cabeza. El débil crujido de pasos sobre la grava llegó a sus oídos. No era un coyote, no era un caballo. Algo más ligero. Humano, miró hacia arriba. Lena estaba afuera. Era la primera vez que cruzaba el umbral por su cuenta desde que él la trajo a casa. Sus pies descalzos tocaban la tierra tímidamente, como si estuviera comprobando si aún la sostendría. La manta tejida que él había dejado doblada al borde de su catre colgaba de sus hombros, arrastrándose como una segunda piel. Caminó lentamente, sus pasos desiguales pero seguros, hacia el extremo más alejado del patio donde se alzaba el granero. Colder dejó el cuchillo a un lado, sin moverse al principio. La observó, sin querer romper el momento. Se veía más pequeña a la luz, más frágil, y sin embargo, algo en la forma en que se movía había cambiado. No estaba escapando. Estaba recuperándose. Llegó al trozo de tierra desnudo cerca del granero, un lugar donde el viento había barrido todos los escombros. Allí se arrodilló, con cuidado, como si se arrodillara ante algo sagrado, y dejó que la manta le cayera hasta los codos.
Sus dedos se movieron con propósito mientras recogía un palo y comenzaba a dibujar en el polvo. Solo entonces se levantó Calder. Caminó lentamente, sus botas silenciosas sobre la tierra, dándole espacio. Se paró a unos pocos metros detrás de ella, observando su mano trazar líneas en la tierra. En la tierra, ella había dibujado *** un pájaro, con las alas extendidas en pleno vuelo, pero llamas lo rodeaban como una corona ardiente ***. Las líneas eran audaces y afiladas, grabadas con tensión. El pájaro parecía vivo y en agonía, sus alas anguladas hacia arriba como si intentara escapar del fuego o elevarse con él. Calder había visto la guerra, había visto símbolos grabados en rifles y quemados en la piel, pero esto era algo más antiguo. Un grito, una oración. Se agachó a su lado, su voz baja y respetuosa. ¿Qué es eso? Lena no levantó la vista. Su rostro permaneció inmóvil, los ojos fijos en el dibujo. Durante un largo momento no dijo nada, como si decidiera si dejar o no libre el recuerdo. Luego habló. ***pájaro en llamas ***, dijo con voz seca y agrietada como los lechos de los ríos en pleno verano. La señal de mi gente. Calder permaneció en silencio, sus ojos nunca abandonaron la imagen. Ella tocó el centro del pájaro con el palo. Este era el de mi padre. Nuestra familia. Lo pintábamos en las tiendas, lo grabábamos en las ramas. *** siempre volando, siempre fuego ***. Calder podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que sus hombros se echaban hacia atrás, la tensión en su mandíbula. Se estaba preparando para algo. Vinieron los soldados, abrigos blancos, la primavera pasada, continuó con dificultad. Decían que debíamos mudarnos. Un lugar seco y lejano, sin comida, sin agua. Decían que éramos un peligro. Hizo una pausa, el palo en su mano temblaba. Dijimos que no, que nos quedábamos, que lucharíamos. Su voz se adelgazó. *** quemaron, mataron a mi madre, a mis 2 hermanos ***. Quemaron a los ancianos dentro de la tienda. Calder apretó los puños lentamente, la mandíbula tensa. Algo viejo y enojado se agitó en su pecho. Corrí, me escondí. Me encontraron, me golpearon, me ataron. Me llamaron ladrona, dijeron que tomé un rifle. Yo no lo hice. Luego se giró, mirándolo a los ojos por primera vez. Había furia en su voz ahora. *** no robé. No maté. No hice nada malo ***. Su voz resonó en el aire libre como un trueno sobre tierra seca. Calder no habló por un momento, luego su voz llegó baja pero segura. *** te creo ***. Ella se volvió hacia la tierra, dejó caer el palo. Sus manos cayeron en su regazo, luego sus hombros comenzaron a temblar. Al principio no hizo ningún sonido, solo temblores silenciosos, pero luego llegaron los sollozos, crudos y sin filtro. Se encogió hacia adelante, los brazos alrededor de las rodillas, el pelo cayendo como una cortina. El dolor era demasiado grande para su cuerpo y se derramó en olas. Calder permaneció a su lado, inmóvil, impasible. No la tocó, no trató de consolarla con palabras vacías. En cambio, extendió la mano y apoyó la palma contra la tierra junto al pájaro en llamas, con los dedos extendidos. Su piel contra el polvo que ella había moldeado con dolor. No era un toque, era un *** testimonio ***. Ella lo sintió finalmente. Su respiración se ralentizó. Levantó la cabeza, su rostro cubierto de tierra y lágrimas. Sus ojos se encontraron, sin defensas. *** puedes llamarme Lena ***, susurró. Calder asintió levemente, con voz de grava y viento. De acuerdo entonces. Lena será. Se sentaron juntos en silencio mientras el sol se deslizaba detrás de la cresta y el fuego que ardía en la tierra se desvanecía en la sombra, pero sus cenizas, como la verdad, permanecieron. Esa noche, el viento silbaba bajo por las vigas, susurrando a través de las delgadas paredes como un fantasma que recuerda su nombre. Calder estaba sentado junto al fuego, sin botas, con las mangas de la camisa remangadas, atendiendo una olla de frijoles. Lena estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando cómo la noche se asentaba sobre el desierto. El silencio entre ellos ya no se sentía como un muro, era algo más suave ahora, como un aliento compartido. Ella se giró de repente. ¿Quieres saber la verdad? Calder levantó la vista, su cuchara deteniéndose a medio remover. Asintió una vez, con cuidado de no presionarla con palabras. Caminó lentamente hacia la mesa,
Se sentó frente a él. Su voz era tranquila pero clara. Mi padre era un jefe menor, comenzó. Nuestra banda, pequeña, pacífica. Comerciábamos con los colonos, incluso aprendimos sobre su Dios. Teníamos reglas, límites. Queríamos vivir. Colder escuchaba, su rostro ilegible pero concentrado. Hace un invierno completo, continuó. Una mujer blanca fue encontrada muerta cerca de nuestro coto de caza, con la garganta cortada. Su marido dijo que fuimos nosotros. Sus dedos se tensaron alrededor del borde de la mesa. Pero no fue así. Asterisco asterisco ella murió porque él la mató asterisco asterisco. Todos lo sabían, pero nos culparon. Sus ojos encontraron los de Colder. Vinieron los soldados, no solo ellos, también rancheros, hombres del pueblo con rifles y miedo. Dijeron que estaban tomando justicia. Tragó saliva con dificultad, el dolor subiendo por su garganta. Asterisco asterisco quemaron nuestro campamento, dispararon a mis hermanos mientras dormían. Mi madre murió sosteniendo las cuentas de oración que le dio el sacerdote asterisco asterisco. Dejaron a mi padre colgando de nuestro poste del consejo. Colder bajó la vista. Me encontraron en un árbol hueco. Estaba escondida. Tenía un cuchillo. Pero se lo llevaron. Dijeron que estaba planeando venganza. Dijeron que era asterisco asterisco peligrosa asterisco asterisco. Me ataron, me interrogaron, me golpearon. Luego me llevaron a ese árbol donde me encontraste. Me colgaron asterisco asterisco como cebo asterisco asterisco punto. ¿Para quién?, preguntó Colder, su voz un raspado bajo. Para el resto de nosotros. Para cualquiera que aún esté vivo y enojado. Ella lo miró, luego preguntó suavemente. Asterisco asterisco, ¿por qué me bajaste? Asterisco asterisco, él la miró fijamente por un largo momento, el fuego crepitando entre ellos. Porque una vez, dijo. Mi familia, dijo Colder con voz monótona. La primavera pasada, unos asaltantes atacaron nuestro rancho. Apaches, dijeron. Quizás sí, quizás no. Yo estaba cazando. Volví y solo encontré cenizas. Mi hermana tenía 16 años. La oí llorar en el granero, pero tuve miedo. No entré. Esperé ayuda. Murió antes de que llegara nadie. El silencio después de eso fue diferente, no vacío, sino pesado. Asterisco asterisco, me salvaste porque no pudiste salvarla asterisco asterisco, susurró Lena. Él asintió. Ella lo estudió. Si yo hubiera sido blanca, habría sacado el cuchillo de todas formas. Colder se puso de pie lentamente, caminó alrededor de la mesa hasta que estuvo frente a ella. Ella levantó la vista, buscando su rostro. Él se inclinó, le acarició suavemente la barbilla con una mano. Sus dedos estaban callosos, pero su tacto era cuidadoso, medido. Asterisco asterisco, no amo la piel asterisco asterisco, dijo. Asterisco asterisco, amo lo que respira debajo de ella asterisco asterisco punto. Sus ojos se llenaron, pero no cayeron lágrimas. Ella buscó su mano, apoyó la mejilla en su palma y luego, como por instinto, se inclinaron el uno hacia el otro. El beso fue tranquilo, vacilante al principio, luego más profundo, como si ambos hubieran contenido la respiración por demasiado tiempo y finalmente hubieran recordado cómo exhalar. Sus manos temblaron en el pecho de él, los brazos de él la rodearon por la espalda. El fuego crepitó suavemente detrás de ellos. Más tarde, estaban de pie en la pequeña cocina, a la luz de una vela que parpadeaba contra las viejas vigas de madera. Sus sombras se movían como una sola en la pared lejana, una danza lenta que ninguno de los dos había aprendido, pero que de alguna manera conocían. Afuera, el viento del desierto se calmó por primera vez en días. Adentro, algo comenzó a sanar. El viento regresó con la mañana, soplando más fuerte de lo habitual, trayendo el olor a arena y a humo distante. Colder lo sintió en sus huesos, algo que cambiaba. Había vivido lo suficiente bajo ese cielo como para reconocer el peso antes de una tormenta, incluso si venía con botas en lugar de nubes. Habían pasado 3 días desde el beso, desde que las palabras que ninguno de los dos dijo en voz alta echaron raíces en el silencio. Lena había comenzado a moverse con más libertad por el rancho. Ayudaba a alimentar a los animales, barría el suelo, incluso se rió una vez, suavemente, cuando Colder maldijo a la mula terca que se negaba a comer. Pero la paz era frágil. Al mediodía, un rastro de polvo se levantó del este. Colder estaba de pie junto a la valla, la mandíbula tensa, el rifle apoyado contra el porche. Se acercaron 3 jinetes, hombres locales con abrigos de lona y sombreros viejos, rifles colgados a la espalda.
Su líder llevaba una placa de hojalata en el pecho que parecía más autoimpuesta que ganada. Wyatt, llamó el hombre mientras desmontaba, he oído que podrías estar albergando a alguien que no pertenece aquí. Calder mantuvo la voz uniforme. Oyes muchas cosas, Joe. No las hace verdaderas. Joe Prescott escupió al suelo. Una chica apache. Hay una recompensa de $50 en efectivo y el agradecimiento de todo hombre temeroso de Dios al oeste del Paso. Vinieron hasta aquí por un rumor. Los ojos de Prescott se entrecerraron. Queremos revisar por dentro, por si acaso. Calder bajó lentamente del porche. Tienes una orden. Prescott resopló. ¿Crees que esto es un tribunal, Wyatt? Los otros dos hombres se movieron en sus sillas de montar, las manos cerca de sus armas. El aire estaba tenso. Soy el único que vive aquí, dijo Calder con voz tranquila. No hay chica, solo fantasmas y cabras. Prescott lo miró fijamente por un largo momento, luego asintió con un movimiento brusco. Si estás mintiendo, arderás con ella. Se marcharon sin revisar la casa, pero el mensaje era claro, volverían con más hombres y menos paciencia. Esa noche, Calder se sentó junto al fuego detrás del granero, las estrellas ocultas detrás de pesadas nubes. En su mano estaba el tosco cartel de madera que había desenterrado. Ahora descolorido, pero aún legible, aún lleno de odio. Asterisco asterisco el hombre blanco no perdona asterisco asterisco. Lo miró fijamente durante mucho tiempo, sus dedos rozando las letras. Luego se puso de pie y lo llevó a la hoguera. Sin ceremonia, sin discurso. Lo colocó entre la leña y encendió un fósforo. Las llamas se levantaron lentamente, luego engulleron las palabras en naranja y oro. La madera crujió y se curvó hacia adentro, como si el propio odio se resistiera a morir. Detrás de él, unos pasos. Lena. Llevaba uno de sus abrigos viejos, demasiado grande para su figura, las mangas enrolladas 2 veces. Se paró a su lado, los ojos fijos en el fuego, sin hablar, pero su presencia decía lo suficiente. Las llamas danzaban en sus ojos, reflejando algo que parecía luto y algo que parecía libertad. Debí haberlo quemado antes, dijo Calder en voz baja. Ella no respondió, pero se acercó, lo suficiente como para que su hombro tocara el de él. Se aferró más fuerte al abrigo, sus dedos anudados en la tela. Asterisco asterisco gracias asterisco asterisco, dijo suavemente. Las palabras eran simples, pero cayeron como algo sagrado. Él la miró, su corazón pesado y vivo a la vez. El fuego ardía abajo, las brasas brillaban sobre ellos. El viento se calmó hasta convertirse en un susurro, y por primera vez desde que la bajó de aquel árbol, no quedó ninguna señal de lo que se había escrito contra ella. Solo calor, humo y el peso de lo que habían elegido en su lugar. La mañana siguiente no trajo viento, solo una quietud densa y antinatural. Calder se levantó temprano, empacó galletas secas, cecina y una cantimplora de agua en la alforja. El aire alrededor del rancho se sentía más tenso, más vigilado. Había visto humo en el horizonte, demasiado constante para ser una fogata. La noticia se había extendido. Se les acababa el tiempo. Lena estaba junto a la valla, el cabello trenzado hacia atrás, envuelta en el mismo abrigo que había usado junto al fuego. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos contenían preguntas. Asterisco asterisco tenemos que irnos asterisco asterisco, dijo Calder, atando la última correa de su mochila. Esta noche, asintió ella, ya sabiéndolo. Hay tierras al sur de aquí, continuó él, pasando la frontera. Algunos dicen que los apaches aún viven libres en la Sierra Madre. Lejos de los soldados, lejos de los carteles. Hizo una pausa. Podemos lograrlo si cabalgamos duro. Lena se acercó, tan cerca que él pudo ver el suave rubor en sus mejillas. Le tomó la mano y la sostuvo con firmeza. Él la miró, con la voz apenas un susurro. Vendrás conmigo. Ella apoyó la frente en su pecho, su aliento cálido a través de su camisa. Luego respondió en un español entrecortado, lento y cuidadoso. Asterisco asterisco quiero vivir. Quiero vivir como tu esposa. Asterisco asterisco. Calder cerró los ojos. Esa única frase conllevaba más peso que 1000 promesas. Besó la parte superior de su cabeza, respiró su cabello como si fuera lo último que lo mantenía en tierra. Al atardecer estaban listos. 2 caballos ensillados, el rancho atrás. Sin nota, sin fuego, sin despedida. Solo una puerta silenciosa que se balanceaba y un hogar convertido en memoria. Cabalgaron por el desierto al amparo de las estrellas, la luz de la luna pintando las crestas de plata. Lena se inclinó hacia adelante sobre su caballo,
sus movimientos firmes, practicados. No preguntó qué les esperaba. Solo siguió. A 10 millas de la frontera, la tierra se abría en matorrales bajos y acantilados de piedra. Calder escaneaba el horizonte constantemente, cada sombra una amenaza. Su estómago se apretó. Luego vino el disparo, un estruendo que resonó por la llanura. Calder se sacudió en la silla y luego se desplomó de lado, cayendo con fuerza al suelo. «Calder», gritó Lena, saltando de su caballo. Él se agarró el costado, la sangre ya empapando su camisa. «Sigue», jadeó. «No». Otro disparo silbó a su lado, golpeando la roca detrás. De la línea de la cresta aparecieron 2 figuras, jinetes, con los rifles levantados. Calder gimió, incorporándose. ***, tenemos que movernos ***. Lena le enganchó el brazo por el hombro, intentando levantarlo. «Créeme», gruñó, «no lo haré». Por pura fuerza de voluntad, se tambalearon hacia las rocas cercanas, las balas cortando la noche. Las botas de Calder se arrastraban detrás de él, pero forzó un paso tras otro, cada respiración húmeda. Su visión se nubló. De alguna manera, llegaron a una estrecha brecha entre 2 acantilados, un paso oculto. Lena lo arrastró a medias, lo llevó a medias adentro, lo presionó contra la pared de piedra, su propio pecho jadeando. Los disparos se desvanecieron detrás de ellos. Los jinetes no los seguirían por las rocas, no sin perder velocidad, no sin riesgo. A la sombra del paso, Calder cayó de rodillas, la sangre goteando sobre el polvo. La miró, con dolor y asombro en sus ojos. «Dijiste que querías ser mi esposa». Ella se arrodilló a su lado, le acarició el rostro. ***, lo decía en serio ***. Sus labios se curvaron incluso a través del dolor. «Entonces más nos vale pasar por aquí». Ella asintió, y por primera vez desde que se conocieron, Lena oró. No a los dioses de los colonos, sino a los espíritus del fuego, el viento y la supervivencia. Porque el amor en este lugar siempre era una apuesta, y esa noche lo apostaban todo. Las solapas de la tienda se agitaban suavemente con la brisa del río, la luz de la luna se colaba por las costuras como hilos de plata. Afuera, los grillos cantaban bajo y el agua susurraba sobre la piedra. Adentro, Calder yacía apoyado sobre mantas dobladas, su respiración lenta. Pero fuerte ahora. La fiebre había pasado, lo peor había quedado atrás. Lena se sentó a su lado, con una palangana de agua fría a su lado, limpiándole suavemente la frente. Él la observó con los ojos entrecerrados, las comisuras de su boca levantándose ligeramente. «Siempre eres tan mandona con tu paciente», murmuró él. Ella levantó una ceja, pero sonrió. «Solo con los demasiado tercos para morir». Él se rió, luego hizo una mueca cuando la risa tiró de los puntos en su costado. Ella lo hizo callar suavemente, colocando una palma sobre su pecho para calmarlo. El silencio entre ellos se profundizó, no incómodo, sino pleno. Luego, mientras el viento suspiraba afuera, él habló de nuevo. «Dime algo verdadero», dijo Calder, su voz ahora más suave, tocada por algo crudo. ***, ¿cuál es tu verdadero nombre? Lena bajó la mirada, dudando. Luego le tomó la mano y la guió hasta su pecho, justo sobre su corazón. Ayana dijo. Significa, río Pacífico. Mi padre me lo dio. Calder cerró los ojos por un instante, como dejando que el nombre se asentara en él como una oración. Cuando los abrió de nuevo, había calidez detrás del cansancio. Ayana, repitió, saboreando la palabra. Eres la única paz que he conocido. Esta vez no lloró. Solo le sostuvo la mano con más fuerza. Pasaron los meses en el extremo sur del territorio, donde la frontera se difuminaba entre mezquitales y el viento seco traía aromas de salvia y bosques. Cerca del recodo del río se alzaba una pequeña cabaña, hecha de pino y cuero, fuerte pero humilde. Estaba rodeada de juncos susurrantes y flores silvestres. A la sombra de su toldo, Ayana Salvatierra estaba sentada con las piernas cruzadas, cosiendo una diminuta camisa blanca. Su vientre se había redondeado suavemente, ahora visible bajo su faja tejida. Tarareando tranquilamente, pasó la aguja a través del suave algodón, sus dedos seguros y tranquilos. Más allá del jardín, Calder entrenaba a un joven Mustang, murmurando órdenes bajas, paciente y firme. De vez en cuando, miraba hacia la cabaña, vislumbrando su silueta a través de la ligera cortina, y cada vez sonreía. Las paredes no exhibían trofeos ni retratos, solo haces de hierbas, 2 libros y una manta de niño esperando ser terminada.
Ayana se movía por el lugar como el propio aliento del sitio, presente, arraigada, llena de vida tranquila. Una tarde, caminó hasta el río, el mismo camino que había tomado durante meses. La corriente se movía lenta y segura. Entró descalza en las aguas poco profundas, dejó que el agua fresca le besara la piel y puso ambas manos sobre su vientre. Pequeño, susurró. Tu padre, no solo perdonó, amó y asterisco cumplió su promesa asterisco. Detrás de ella, unos pasos resonaron sobre la hierba. Colder se acercó y se puso a su lado, sus dedos entrelazándose sin una palabra. Juntos, observaron el río deslizarse bajo el crepúsculo, donde las estrellas comenzaban a aparecer. Nadie había esperado que dos almas perseguidas encontraran algo así. Pero de alguna manera, en un mundo de cicatrices y tormentas, habían creado un tranquilo pedazo de tierra donde el amor había echado raíces. No el tipo de amor escrito en los libros de historia, sino el tipo que perdura. Y el río seguía fluyendo, pacífico como su nombre, como su vida, como algo finalmente, verdaderamente, un hogar asterisco. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que incluso en los desiertos más duros el amor puede florecer como el agua de una piedra, entonces este es tu lugar. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste para más relatos de romance prohibido, valentía silenciosa y un amor que desafía el tiempo, la sangre y las fronteras. Desde senderos polvorientos hasta promesas susurradas, cada historia está diseñada para quedarse contigo mucho después de la última palabra. Donde las balas fallaron, pero los corazones no. Suscríbete ahora y nunca te pierdas un latido de la trama del alma.